bendición en la exposición de tu palabra y ministranos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia nos habla con respecto a José, ¿verdad? José cuando tenía 17 años. Pero habíamos hablado, ¿verdad? Y ya reiteradas veces hemos hablado en la escuela profética, de que el Padre te coloca en dimensiones, ¿verdad? Y José estaba en una dimensión, en la dimensión del sueño. ¿Me están comprendiendo? Cuando él tuvo 17 años, José se encontraba en ¿qué dimensión? Del sueño, la dimensión onar, ¿verdad? Entonces, pero pasaba algo con él. Él era un codificador, es decir, recibía, como muchos de nosotros podemos recibir, recibía visiones, sueños, pero no las entendía. ¿Me están comprendiendo? No comprendía lo que estaba viendo. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero no voy a recibir la interpretación, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Acá está este dibujo, la armadura, pero acá está lo que es, ¿verdad? ¿Qué es? Porque yo puedo ver este dibujo, yo puedo decir, wow, o sea, un guerrero, pero aquí está la interpretación a la luz de la palabra. Eso es lo que pasa. Cuando tú ves una visión, el Espíritu Santo te muestra, te revela. Pero cuando tú ya estás en otra dimensión mayor, Él comienza a darte la interpretación correcta a la luz de la palabra. Y eso es lo que José no tenía. José no tenía la madurez para poder entender la visión. Amén. Entonces, el Señor te puede hablar en sueños. A mí específicamente, el Espíritu Santo de Dios no me muestra muchas cosas en sueños. Pero hay gente que sí las muestra y que sí tienen sueños. Y a través de los sueños se mueven los dones del Espíritu Santo. ¿Se mueven qué dones? A ver, dígame. ¿Qué dones se mueven en sueños? Pueden moverse en sueños. Visión. ¿Ya? No. Visión no es un don. La visión es manifestación para ver algo, para revelación. ¿Qué dones? A ver, dígame. ¿Qué dones se mueven? Santo Dios, ¿cuántas veces lo he dicho? ¿Qué dones se mueven? Santo Cristo. ¿Qué dones se mueven? Fácil. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Qué dones se mueven cuando tú sueñas y Dios te revela algo? Ciencia. ¿Qué más? Discernimiento. Sabiduría. Amén. Son los dones que se van a mover, que el Espíritu Santo va a permitir que tú veas. Pero, escuchen, muchas veces podemos tener esos dones, pero no estamos recibiendo la correcta interpretación de lo que estás viendo. José estaba viendo el futuro, pero él dijo, he tenido un sueño, ¿verdad? He tenido un sueño, pero ese sueño que él estaba teniendo, lo estaba llevando ¿a qué? A ver su futuro, solo que él no lo comprendía, solo que él no lo entendía. ¿Por qué? Porque él no estaba maduro. Amén. Porque él no estaba maduro, porque él todavía no había recibido, ¿qué cosa? Lo dije hace un momento, la decodificación del Espíritu. Lo que estoy diciendo hace un momento, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo hace un momento, él no había recibido aún esto. O sea, él veía solo, muchos vemos esto, imagínense, ¿no? Vemos un árbol, vemos una fuente, vemos agua, pero no sabemos qué significa. Pero cuando tú estás en el Espíritu y cuando tú estás en la correcta interpretación, ¿verdad? Es allí donde el Espíritu Santo de Dios comienza ¿a qué? A revelarte lo que es. ¿Me estás entendiendo? Pero muchas veces, escúchame, quiero que entiendas esto, muchas veces no va a ser al momento. Tiene que ser procesado. ¿Y cuál fue el proceso que pasó José? A ver, alguien dígame. En la cárcel. ¿Qué más pasó? En la cárcel. ¿Por qué fue a la cárcel?
¿Por qué fue a la cárcel? Primeramente, no tan solamente a la cárcel, primeramente fue ¿qué? Vendido. ¿A quiénes? Bueno, era esclavo. Ajá, pero ¿a quiénes fue vendido? A los madianitas. ¿Verdad? ¿A quién lo vendieron? No, ¿a quién le vendieron? Al faraón. No, a Potifar. ¿Verdad? Potifar lo puso como ¿qué a José? Como su mano derecha, como administrador, ¿verdad? Su mayordomo. ¿Y quién estaba en la casa de Potifar? Su mujer. Y su mujer quería que José pecara. Todos los días le hablaba, ¿verdad? Todos los días le insinuaba. Pero José temía a Dios. Y a causa de eso, en el momento indicado, él huyó, ¿verdad? Y por causa de eso fue lanzado a la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Saben? Creo que ya era mayor, ya 30 años. Ya. Exacto, de 17 hasta los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Más o menos por ahí. ¿Entienden? Allí, en la cárcel. Pero sin embargo, en la cárcel dice la palabra de Dios que él era ¿qué? Prosperado por Dios. ¿Verdad? El carcelero lo puso como mayordomo de todo. Y ahí es donde él recibió ¿qué? La interpretación. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. Tú no te desesperes si al momento tú no entiendes lo que ves. Amén, no lo fuerces, porque el enemigo te puede dar falsas interpretaciones y puedes producir daño en lugar de ser de bendición. ¿Estás entendiendo? Tú deja que el Espíritu Santo de Dios te revele. Tú deja que el Espíritu Santo de Dios te muestre. Tú deja que el Espíritu Santo de Dios te diga lo que es. Hay mucha gente que dice, apóstol, pero yo quiero ya ver, yo quiero entender, me desespero porque quiero ver, quiero saber lo que Dios me dice. Un momento. No te desesperes. Porque Dios no va a estar en la ansiedad, va a estar en la calma. Amén. Dios sabe el momento en el cual Él te va a ser decodificador. Dios sabe el momento en el cual Él te va a dar la interpretación. Pero para eso, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que tener fe. Tienes que tener búsqueda constante de la presencia de Dios. Amén. Tienes que creer. Tienes que tener convicción. Yo veo una persona de Huancayo, pero yo no lo conozco. Ya. Vivo como familia. Yo lo voy a entender como familia. Quizás Dios te va a llevar. ¿Entiendes? Quizás Dios te va a llevar. Porque muchas veces pasa por los dones de revelación, Dios te revela para que ores por esas personas, pero luego lo conoces. Ah, ya lo viste. Significa entonces que ya tu espíritu lo conoce y te vas a cruzar con él. Quizás cuando vayas a Jauja, vas a encontrarte con él. Amén. Así es. Entonces, primero tuvo que atravesar profundas dificultades a fin de que esa palabra pudiera cumplirse. Yo no sé qué es lo que Dios te habrá dicho. No sé qué es lo que Dios te habrá prometido. Amén. Pero te digo algo, no corras. Espera que sea Dios haciendo su obra en ti. Amén. Amén. No, apóstol, pero es que Dios me prometió las naciones. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para ir a las naciones? ¿Tú sabes qué significa ir a las naciones? ¿Ah? Primeramente prepárate yendo a las calles ahí, evangelizar a tu vecino, gana a tu vecino, gana a Jerusalén, después Samaria. ¿Entienden? Y luego Dios te va a dar las naciones. No, pero es que Dios me prometió las naciones. ¿Pero qué estás haciendo para prepararte para las naciones? El Señor me dijo que yo voy a ser un gran profeta, pero ¿cómo está tu comunión con el Espíritu? ¿Tú sabes qué significa ser profeta de Dios? Es estar en su presencia, horas de horas de horas. Y estar sacrificando muchas cosas por estar en su presencia. Dios me ha prometido una mega iglesia. ¿Y cómo estás trabajando? ¿Estás multiplicándote? ¿Me estás escuchando? ¿Estás multiplicándote? ¿Estás dando fruto? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, que tiene que ser recíproco. José tuvo que ser procesado. Tú tienes que ser procesado para pasar a la siguiente dimensión. Amén. Para pasar a lo siguiente que viene. Yo sé que hay muchos que quisieran ya que Dios les revele, ¿verdad? Y están en esta etapa.
Y hay muchos que quisieran ya que el Señor les revele, les muestre, que ve, que alguien les diga una visión y automáticamente el Espíritu comienza a revelar lo que es a la luz de la palabra. Espérate. José tuvo que esperar 13 años. ¿Y sabe por qué? Porque no era el tiempo. Porque imagínate qué haría un niño, ¿verdad? Con $5 millones. ¿Tú quieres que lo invertiría o agarraría los billetes y los tiraría por allá, los rompería, los jugaría? ¿Verdad? No puede ser nada. Dios es sabio y sabe el momento en el cual va a activar eso en ti hasta que tengas madurez. Cuando tengas madurez, cuando el Espíritu Santo de Dios vea que tienes madurez, ahí te va a abrir tus ojos y tú vas a poder entender. Amén. Y ahora vas a poder comprender y entender lo que el Señor te está diciendo. Amén. Yo les comento en mi experiencia que cuando el Señor me dio, en un día, me dio como 90 visiones. Imagínense. Y yo no entendía, de repente escribe, yo escribía. ¿Qué es esto, Dios mío? Y voy donde mi amigo. Y mi amigo que es profeta, y mi amigo me dice, ¿sabes qué? Ahí Dios te está revelando esto. Y yo no entendía, yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Qué es? Yo no entendía, pero eran símbolos, cosas, y a través de eso Dios estaba revelando hasta los pecados de mucha gente. ¿Está entendiendo? Yo no entendía, yo decía, Dios mío. Y iba a ver a mi amigo, Dios me mostraba algo. ¿Qué ves? Me decía. Yo antes no veía con los ojos abiertos, estaba solamente con los ojos cerrados, ¿no? Y veía cosas cuando Dios quería. Ya cuando el Señor abrió mis ojos, ya pude ver mejor. Ahora ya veo claro, veo tranquilo. Pero antes no. ¿Me están comprendiendo? Proceso. No puedes saltear. Amén, no puedes saltear. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo decía al Señor, yo quiero ver visiones. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Fue como algo que me quedé pensando, porque yo estaba durmiendo y de repente lo negro de mis ojos desaparecía y comencé a ver varias cosas. Veía y no veía, o sea, veía y no vi nada. Vi cosas y desaparecía al momento, como un microsegundo. Y yo me quedé así. Y dije, wow, vi, pero no recuerdo qué era, qué cosa era. Y Dios me dijo, aún eres niño. Te prometo, te abrí tus ojos para que veas que vas a ver más adelante, pero ahorita no es el tiempo. ¿Me estás entendiendo? Dios, hermano, no te desesperes. Siente mente, espera en Dios. ¿Amén? Entonces, otra cosa, ¿cuándo es el tiempo para el cumplimiento de la palabra profética? Hay un tiempo para que la palabra se cumpla en tu vida. Hay un tiempo para que la palabra se cumpla, es el tiempo Kairos. ¿Me está escuchando? El tiempo Kairos es el tiempo de Dios, señalado por Dios para ti. Y eso nadie te lo puede arrebatar. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando José tuvo 17 años, no era el tiempo para que se activara eso. Cuando tuvo 30 años, porque aparecieron el copero y el panadero, en ese momento se activó lo que él no tenía. ¿Me están entendiendo? Daniel tenía 17 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Pero qué tuvo que hacer Daniel? Dice la palabra de Dios que Daniel con sus amigos no comieron de la mesa del rey, no se contaminaron por 10 días. Y a causa de eso, el Señor le dio 10 veces más entendimiento a Daniel en toda visión, en toda ciencia. Amén. Tienes que pagar precio. Amén. Tienes que pagar precio. En José pasó 13 años. En Daniel pasó ¿cuánto? 10 días. El tiempo de Dios. ¿Me están comprendiendo? Y dice que Daniel fue jefe de todos los sátrapas. ¿Por qué? Porque interpretó el sueño de Nabucodonosor. O si no, le cortaban la cabeza a todos. Porque Nabucodonosor era rey y él tuvo un sueño y dijo, dígame, me olvidé del sueño, dígame mi sueño. Pero Señor, díganos el sueño. No, yo sé que ustedes me dan una falsa interpretación. Él dice, la Biblia lo dice, y van a engañarme. Por lo tanto, dígame el sueño, o si no, los corto la cabeza a todos. Tienen un día. Y todo, entonces eso llegó a oídos de Daniel. Y Daniel dijo, vamos a ayunar. Y se metió a ayunar. Daniel era un hombre de ayuno.
se metió a ayunar. Y cuando ayunó, el Señor le reveló no solamente el sueño, le reveló hasta el pensamiento por don de ciencia, le reveló el pasado, todo lo que había hecho el rey y la interpretación. Y por causa de eso, el rey lo puso como tercero en el reino. ¿Me están entendiendo? Era el tiempo de Daniel. Era el tiempo de Daniel para poder ser, ¿qué? Un descodificador. Cuando tenía ya cerca de 90 años por ahí, ya estaba ancianito, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, ¿qué hizo? Tomó los objetos sagrados y los profanó. Y a causa de eso, ¿qué hizo Dios? Escribió en la pared. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Sí. Y el rey se asustó. Y alguien le dijo, aquí hay uno que en los tiempos de tu padre y tu abuelo vivía y era profeta. Tráelo. Y cuando vio Daniel, le dijo, mene, mene, tel, parsim, te cortan de la tierra. Y automáticamente se cumplió lo que Dios había dicho. Eso es ser un decodificador. Al momento, al instante. La persona te está contando el sueño y el Espíritu Santo te revela. Eso, ¿me estás entendiendo? Eso es ser decodificador. Y eso Dios se lo dio a Daniel en el tiempo de Dios. Cada persona tiene un tiempo. Amén. Cada persona tiene un tiempo y depende de qué, de la madurez y de la búsqueda que tengas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si tú no estás listo para cambiar, tú no estás listo para la palabra del Señor. Porque siempre cuando Dios viene, siempre viene a cambiar. Cuando Dios te habla, escúchame, cuando tú oyes la voz de Dios no te va a dejar igual como te encontró. Te va a cambiar, te va a transformar. Dile a Jacob, ¿verdad? Jacob era un engañador, era un truán, estaba huyendo. Pero cuando se encontró con Dios, ¿qué pasó? Se volvió un siervo de Dios. ¿Están entendiendo? De tal manera que él ya veía ángeles. La Biblia dice que sus ojos espirituales se abrieron y él veía ángeles. Imagínate. Vio el cielo abierto, vio la escalera, veía a los ángeles subiendo y bajando, cosas que antes no podía. Cuando tú encuentras a Dios vas a ser diferente, no va a ser igual. Amén. Algo va a pasar, o si no fue emoción. Yo conozco gente que supuestamente Dios le habló, pero son unos demonios. Yo digo, tú dices que has ido al cielo, al infierno, y entonces, Dios mío, peor. ¿Qué cielo habrá sido? ¿Qué infierno habrá sido? Porque si realmente hubieras sido ahí, no estarías así como estás. Porque si no, no tuviste un encuentro real con Dios. Cuando Dios se encuentra contigo, hay cambio. Amén. Amén. Cuando Dios se encuentra contigo, hay ¿qué? Cambio. Ahora, hay algo que quiero que entiendan con respecto a la ley de la confirmación. Amén. La ley de la confirmación. ¿Qué es eso? Cuando es el tiempo en el cual Dios va a darte la confirmación de una palabra que Él te habló a ti. Lo primero es que hay un orden, aceptación. Tú recibes la palabra. Amén. Dios te va a dar la palabra. ¿Cuántas formas hay en la cual Dios da la palabra? ¿Cuántas veces le he dicho? ¿Cuántas formas hay en la cual Dios da la palabra? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le he dicho? ¿De cuántas maneras habla Dios? ¿Ah? Dime. El sueño. ¿El sueño qué más? La palabra. La palabra, ¿qué más? A través del siervo. A través de los profetas, ¿qué más? Sentir también por el corazón. En el corazón, ¿qué más? A tu espíritu. En tu espíritu, ¿qué más? Audiblemente. ¿Qué más? Señales. Ángeles no. Ángeles siempre se van. No. A través de los ángeles. Ángeles. Pero ese tiempo era el tiempo de Jacob, de José. Claro, pero en ese tiempo también hay ángeles. No, se van, ¿eh? Pero no vienen, no, ya no hablan así como hablaban en ese tiempo. Sí te hablan, pero ese ya es otro nivel. Vale.
¿Qué más? ¿Cómo? Claro, sentir. ¿Qué más? Pasas la voz ante un peligro. Los ángeles. No, claro. ¿Qué más? La visión. La visión, éxtasis, ¿verdad? Entonces son 21 formas en las cuales Dios te va a hablar. Entonces, Dios va a traer la palabra. Y para que haya una confirmación, primeramente tú, ¿qué cosa? Tienes que recibir la palabra. Hay mucha gente que me dice, apóstol, pero yo no oigo a Dios. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué haces acá? Si no hubieras oído a Dios, ¿quién te trajo? ¿La torta? ¿Quién te trajo? ¿La comida? Fue el Espíritu Santo. Amén. Fue Él quien te motivó. Fue Él quien te llamó. Amén. Fue Él quien te llamó y te dijo, hey, ¿sabes algo? Hay palabra. Vaya a la casa de Dios. ¿Lo escuchaste? Por eso estás aquí. Amén. Lo escuchaste, por eso estás aquí. Entonces, ¿cómo recibiste la palabra? Algunos tienen una comunión fuerte con Dios y Dios les habla, ¿no? A su espíritu. Ve. Hay otros que en las cuales se le viene, como dijo ella, un sentir, ¿no? Tengo que ir a la casa de Dios, hay algo, ¿no? Hay otras de que en el pensamiento, ¿verdad? En el pensamiento. Guarda también, por decir, hay días que yo me paro a las esquinas en mi casa, pero hay días que no quiero, por más que me esfuerzo y me paro, pasan cositas por ahí que a lo mejor que agua. Te está protegiendo. Lo segundo es la confirmación. Cuando un profeta viene y te da la palabra. Exacto. Viene y lo que tú le dijiste a Dios, a mí me pasó muchas veces. A mí muchas veces me ha pasado eso, que lo que yo le he dicho, lo que Él me ha hablado a mí en la intimidad, ha venido un profeta y me ha dicho, ¿sabes algo? Dios me muestra que tú estás orando y le estás diciendo esto a Dios. Y digo, amén, porque solamente estaba Dios en ese cuarto. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra debe tener la fuente correcta. ¿Por qué? Porque como le dije, hay 3 fuentes. Está el diablo, está el Señor, estás tú mismo. ¿Estás comprendiendo? Entonces tú tienes que discernir cuál es la fuente en la cual te están dando una palabra, porque un profeta puede venir, pero de repente el profeta está en su carne, está en su chuleta, y te da una palabra para quedar bien contigo, no sé, y no es Dios. O puede ser que una persona, una bruja venga y te dé una palabra supuestamente de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, la palabra profética debe ser aceptada y recibida, pero también debería confirmar algo en su vida, algo que Dios puede hablado previamente. Dios no te va a decir algo que no te ha dicho antes. Hay algo que Dios te ha dicho a ti, que solamente te lo dijo a ti en la intimidad. Y esa palabra es la que Dios va a traer a través de un ministro, un profeta. Y tú vas a saber que es Dios. Amén. Tú vas a saber que es Dios porque solamente Dios conoce el pensamiento, Dios conoce lo que tú has dicho, Dios conoce lo que tú has hablado. Amén. 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 Entonces, en un lenguaje espiritual que nuestro conocimiento no entiende, el lenguaje común no comprende los principios proféticos y debemos cuidarnos del desconocimiento. Pablo decía, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. La Biblia dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos, ¿qué? Ignorantes. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que conozcamos. Dios quiere que crezcamos. Dios no quiere que nos estanquemos, sino que realmente avancemos. Amén. Por eso que levanta escuelas proféticas. ¿Para qué? Para que si tú tienes un llamado, tienes una, como se dice, un mover, un sentir a lo profético, tengas herramientas para que eso crezca.
¿Están entendiendo? Entonces, el tiempo para el cumplimiento de una palabra es la que Dios usa para probar tu fe. Claro. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Abraham sea papá? ¿Cuántos años? No, 25. ¿Estás escuchando? A los 100 años fue papá. Dios le habló a los 75 por ahí. Tuvo que pasar 25 años para que Dios, ¿verdad?, lo bendijera con el hijo de la promesa. Pero probó tu fe. Les comento. Ustedes saben que yo hablo varios idiomas. Y la verdad que yo estudié en inglés. No, yo soy inglés, yo hablo inglés. Pero de repente, a partir de este año, varios profetas me dijeron: apóstol, te vemos en Estados Unidos. Te vemos en Estados Unidos. Te vemos en Estados Unidos. Vino un profeta y me dijo: Dios dice que te vas a Estados Unidos. Dios dice que hay familias en Estados Unidos que te necesitan. Y hoy día, una pastora me dijo: apóstol, prepárate porque tú vas a ir a Estados Unidos, te vamos a traer. ¿Me estás entendiendo? Y yo me quedé así, Señor. Y el Señor me dijo: tú ya estuviste allá, en el Espíritu, ¿verdad? Te tiene que cumplir entonces. Dije: no, pues yo qué voy a hacer en Estados Unidos, qué voy a hacer allá. Pero si el Padre quiere, es porque hay necesidad. Amén. Ya está establecido. Solamente era el tiempo del cumplimiento. Lo mismo pasó cuando fui a Brasil. Lo mismo pasó cuando fui a Brasil. Lo mismo pasó. Me acuerdo que estaba en una reunión de ministros y vino un profeta y me dice: veo la bandera de Brasil en tu cabeza. Y Dios te va a llevar a Brasil. Y yo lo miré y dije: y yo hablo portugués. Diga así. Y de repente Dios permitió que en una noche se conecte gente de Brasil y me diga: ¿sabes qué? No te preocupes, todo pagado, vente a Brasil, a una conferencia. Y cuando yo llegué a Brasil me quedé así y el Señor me dijo: ya estuviste acá. ¿Me estás entendiendo? Espera el cumplimiento. Amén. Si Dios te mostró un país, es porque ya en el Espíritu estuviste y eso se va a cumplir. Amén. Prepárate, pues. ¿Entiendes? Eso viene. ¿Por qué? Porque es inevitable. ¿Me estás entendiendo? Es inevitable. Yo te sacaría mi pasaporte y me gustaría, porque en cualquier momento vienen las conexiones de rey. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, ministro? Hay una conferencia. Vamos. Y te tienes que preparar. Oye, lo que el Señor te está diciendo hoy. Eso en cualquier momento viene. Ese en cualquier momento viene. Tú no sabes. La Biblia dice que tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Entonces yo sé que el Señor, ¿entiendes? Yo ya me estoy preparando, preguntando cómo es eso de la visa y todo eso, porque si Dios ha hablado, es porque ya estuve ahí. Exacto. ¿Estás entendiendo? Dale fuerte palmas a Cristo. Amén. Entonces, todo tiene su tiempo. Y el tiempo para que se cumpla la palabra profética va a probar tu fe. ¿Será Dios el que me habló o no fue Dios? De repente fue mi emoción, de repente fue que comí frijoles y por eso soñé eso. De repente Dios no me habló. De repente, ¿quién fue? Exacto. Por ejemplo, la palta demora 7 años para que recién crezca. ¿Estás entendiendo? Tú ves el fruto de la palta y no, la paltita, y ahí está, y nada. Después de 7 años da bastante fruto. Hay iglesias que son así. Hay iglesias que demoran. ¿Estás entendiendo? 1 año, 2 años, 3 años, y los 3 años son como la manzana, crece fruto. Pero hay otras que son como la papaya, al año fructifican, crecen, multiplican y crecen de una manera desmesurada. Y hay otras que son como la palta, 7 años por lo menos, pero luego viene un fruto tremendo. ¿Me están entendiendo? Escuchen. Entonces,
Si la palabra que esté dando no sirve a ningún propósito en la vida de alguien, usted debe retener esa palabra hasta que esté madura. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo voy a un lugar y Dios me revela un llamado en una persona y el pastor me dice, ¿sabes qué? Apóstol, profeta, no le suelte la palabra porque esa persona está en un proceso, y si yo hago caso omiso, voy a levantar un monstruo. ¿Está entendiendo? Entonces Dios te puede revelar un llamado, te puede mostrar algo, pero tú tienes que entender y comprender si esa palabra que vas a soltar le va a hacer daño a esa persona. Porque de repente la persona está siendo procesada en el orgullo, en la soberbia, ¿verdad? Y de repente tú le dices eso y ya se cree el no sé qué. ¿Están comprendiendo? Entonces tienes que entender que todo tiene su tiempo hasta que esté madura. Hay personas de las cuales Dios me muestra muchas cosas bellas y yo no le digo su llamado verdadero. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. Porque si no, se vuelven unos faraones, se vuelven unos Nabucodonosor. Dios no quiere eso. ¿Amén? Entonces, escuchen, el entorno en el cual estás es el apropiado para recibir la palabra. Tiene una sensación de paz o de calma. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te va a hablar, va a dar fruto. Y el fruto va a ser que tu espíritu va a recibir paz. Amén. ¿Tu espíritu qué va a recibir? Paz. Calma. Y en ese momento tú vas a saber que fue Dios quien te habló. Tú vas a saber que fue Dios quien te dio la palabra. Amén. Entonces, ya para terminar, recuerda algo, sigue las instrucciones del Señor. Cuando Dios te da una palabra profética, Dios siempre te va a dar algo para que tú la cumplas. Hay personas que Dios le dice, tú vas a ser un gran evangelista con poder, con fuego, y vas a llenar estadios, pero métete en mi presencia, pero ayuna, pero vigila. Ese pero nos olvidamos, por eso no se cumple. ¿Estás entendiendo? Yo te prometo que tú vas a ser grande en mí, vas a ser un conferencista, pero prepárate, pero... Y ese pero lo olvidamos. No, pero tú me hablaste 20 años que yo iba a hacer tal cosa y por... ¿te hiciste? ¿Te preparaste? ¿Hiciste algo? No. Estás con el brazo cruzado, nunca se va a cumplir. Y es que no fue Dios, sino que tú fuiste, ¿qué? Necio. Amén. Entonces, yo sé lo que Dios me está preparando, por eso yo me estoy metiendo a estudiar, porque sé lo que viene. Sé que viene avivamiento, sé que vienen multitudes que van a venir hambrientas y sedientas de la palabra. Sé que viene gente que va a querer ver la gloria de Dios. Sé que viene gente que va a querer ver el poder del Espíritu Santo de Dios, va a querer ver lo sobrenatural. Es por eso que tenemos que meternos con el Espíritu Santo, para que haga defensa, para que esa gente realmente vea la gloria de Dios. Eso viene. Ven. O sea, cuando Dios te mete a ti y tú estás ahí, ay Señor, tengo ganas de orar, y estás 4, 5 horas, 6, 7, 8, 10 horas, no es en vano, es porque está llenando tu depósito, porque algo grande se va a soltar. Amén. Cuando el Señor comienza a visitarte, y no es en vano, no es en vano, escúchame, no es en vano, porque es el Espíritu Santo quien está formando una plataforma para lo que viene. Amén. Dale fuertes palmas a Jesucristo. Otra cosa más, permite que Dios controle tu mente. Amén. Tenemos la mente de Cristo, permite que Él controle tu mente. La Biblia dice en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto tenemos que pensar, en todo lo santo. Amén. En eso, en Cristo. Cuando tú comiences a filtrar los pensamientos, porque los pensamientos vienen y es inevitable. Tú estás tranquilo y de repente viene un pensamiento de cualquier cosa. Me pasa, yo soy hombre. Amén. Amén. Porque Dios quiere implementar. Amén. Implementar. Entonces,
La palabra adquiere el carácter del que está ministrando y somos elegidos en base al carácter. ¿Qué significa eso? Déjate procesar por el Señor, déjate procesar por tu autoridad. Si te comienza a procesar, te comienza a taladrar, no te vayas, quédate. Hay gente que dice, ya no me ama, ya no me quiere, me voy a otra iglesia, mejor acá ya se acabó el amor. Huiste del proceso, te fuiste cobarde, no soportaste. Es un llorón. Dios no trata con llorones, trata con hombres y mujeres. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para que Dios te procese. El carácter es importante. El carácter es importante y Dios es especialista en formar el carácter. ¿Está entendiendo? Yo no soy el mismo de hace 17 años atrás. Ni siquiera la sombra. ¿Está entendiendo? Ni siquiera la sombra. Dios ha procesado mi vida para lo que yo soy ahora. Y lo que Dios está haciendo conmigo para adelante. Porque siempre estamos en constante ¿qué? Movimiento. Siempre estamos en constante cambio. No vamos a ser iguales. Entonces, la clase de persona que soy se convertirá en el cimiento de la palabra profética que yo le dé a usted. ¿Qué significa eso? De que nosotros ahora tenemos que entender y comprender que hay mucha gente que va a querer ver a Cristo a través de tu vida. Hay mucha gente que va a querer ver al Señor en acción a través de ti. Pero si te ven débil, si te ven cayendo cada momento, ¿qué clase de Señor es? ¿Acaso Cristo es así? No. La gente va a querer ver, va a querer observar y va a querer buscar a Cristo en ti. No es que estén viendo al hombre, sino van a querer buscar a Cristo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces la gente, y Pablo decía eso, no me vean a mí, imiten lo bueno que tengo, porque eso viene de arriba. Entonces la gente del mundo, los cristianos, van a querer ¿qué? Ver a Jesús en ti. Eso es lo que van a querer. Si no encuentran a Cristo, se van a sentir decepcionados. Este es otro religioso más. Otro que dice que sirve a Dios y mira cómo pega, cómo anda lisura, cómo miente, cómo no. Todos se dan cuenta. Tú crees que no, pero todos se dan cuenta. Amén. Todos. Y cuando tú menos esperas, comienzan a sacar y decirte, ¿qué me estás hablando? Si tú hiciste esto y esto y esto. No hay nueva revelación, solo lo que estaba oculta y ahora es traída a la luz. Como lo vuelvo a repetir, nosotros no traemos unas revelaciones extrabíblicas, sino lo que está en la palabra. Dios trae luz y te hace entender los misterios de la palabra. Amén. Te hace comprender los misterios de la palabra. Y por último, la profecía es condicional, se basa en lo que una persona haga. Si usted no sigue la condición de una palabra profética, ella no se cumplirá. ¿Qué significa eso? Como te lo dije en un principio. Si tú no haces lo que Dios te dijo, no esperes que se cumpla lo que Él te prometió. Si tú no te mueves en obediencia, tú no esperes que Dios haga algo. Y no es que Dios no te habló, Dios sí te habló, pero tú no leíste las letritas chiquititas que decía, esfuérzate y sé valiente. Dios le prometió a Josué la tierra prometida o no le prometió. Todo, te doy todo, pero esfuérzate y sé muy valiente. ¿Verdad? Tenía que esforzarse y tenía que guerrear para tener la tierra prometida. Entonces Dios te puede decir muchas cosas. Dios nos puede hablar muchas cosas, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen, dice la Biblia. Pero si tú no te esfuerzas, no vas a ver nada. Pero Señor, tú hablaste que querías hacer tal cosa, pero ¿qué estás haciendo para que eso se llegue a realizar? ¿Qué estás haciendo para que pueda realmente lo que Él te prometió se llegue a cristalizar? Nada, no verás nada. Y no es que Dios sea injusto, no, sino que Dios quiere que tú despiertes. Dile a tu hermano, despierta. Despierta. Amén. Tienes que despertar y darte cuenta que lo que está haciendo Dios es que avisarte que tú tienes que enmendarte. Amén. A lo que Dios tiene para tu vida.
Dale fuertes palmas a Cristo. Amén. Ahora, cualquier desobediencia a una palabra que le es dada, la cancelará. ¿Qué significa eso? Que si Dios te prometió algo a ti y tú eres desobediente, lo que Él te dijo fue. Exacto. Porque Dios honra a los que le honran. Apóstol, pero a mí Dios me prometió las naciones. Pero eres piedra de tropiezo. ¿Estás buscando el rostro de Dios? ¿Te estás metiendo con el Espíritu Santo? No, entonces no te la van las naciones. No, pero es que Dios no es hombre para que mienta. Sí, pero tú no lo estás honrando. Por lo tanto, lo que Él te dijo quedó cancelado. Y no fue porque Dios, sino fue porque tú, por tu desobediencia y por tu terquedad, hiciste eso. Es por eso que hay mucha gente que tú ves que Dios prometió tantas cosas y al final están sentados y nunca llegan a hacer lo que Dios les dijo. Han pasado años, ¿sabes? Yo conozco gente que Dios le prometió tantas cosas y hasta ahorita están sentados en una banca. Oye, tú ya deberías ser pastor, ministro, ¿y qué haces ahí? No, esperando en Dios. Pero cuando le escucho sigue siendo el mismo chismoso, la misma chismosa, el mismo murmurador, criticón. ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios te va a usar si tú no te dejó moldear? ¿Cómo Dios te va a usar si tú no te has puesto en tu parte para cambiar? Entonces, ¿cómo te va a usar? Entonces, cualquier desobediencia a una palabra que le es dada, la cancelará.